Eh, Buenos días. Les habla el doctor Víctor Lanchi. Hoy día vamos a ver cómo se analiza un caso de COVID. Paciente de 48 años que acude por presentar tos, augesia, anosmia, fiebre y astenia. Ojo que es importante saber cuántos días va a estos pacientes por la toma del examen. Iba 5 días cuando llegó, además que es sumamente nerviosa. En el objetivo, frecuencia respiratoria 22, saturación 98 con un FiO2 de 32 y la presión arterial 160/100. Murmullo vesicular disminuido en ambos campos. Ojo con esta situación del FiO2 y con la presión. ¿Cómo podríamos plantear un diagnóstico? Aquí viene el diagnóstico sindrómico. Se trata de una intersticiopatía. ¿Por qué? Porque la intersticiopatía tiene esa situación de tener tos, disnea, pero también tiene el murmullo vesicular disminuido en ambos campos, además de la hipertensión arterial, ¿ya? Inclusive esto tiene una abreviatura que es EPI, que es la enfermedad pulmonar intersticial, y EPID, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La topografía. La lesión se encuentra en el intersticio, obviamente, ahí a nivel intersticial, entre los sacos alveolares. Aquí es donde se encuentran las lesiones, evitando el traspaso del aire del oxígeno con el CO2, la hipertensión arterial, gasto cardíaco, resistencia periférica. El etiológico. En el etiológico, la intersticiopatía, aquí pondríamos el concepto de intersticiopatía y empezaríamos con las clasificaciones, obviamente ubicándonos en el paciente. La clasificación: existen las agudas y las crónicas. Este paciente tiene una aguda. Dentro de las agudas existe infecciosa o no infecciosa. Este paciente posiblemente tenga una infecciosa tipo viral. Ojo, dentro de la infecciosa, dentro de la no infecciosa está la hipersensibilidad, las colagenopatías, las hemorragias pulmonares. Yo aquí nombraría, para hacer el SOAP, nombraría la epidemiología en vista del contexto de la pandemia que estamos suscitándose, estamos pasando pandemia. Todo paciente que tenga esta sintomatología es un COVID hasta que no se muestre lo contrario. Ahora, el COVID. ¿Qué es el COVID? Aquí pondríamos qué es la situación del COVID, inclusive podríamos mencionar esa situación del SARS-CoV-2, la vía de contagio, la vía inhalatoria, podríamos hablar un poco del peso del virus, las fases que nosotros tenemos, las fases y la clasificación. Acuérdense que la clasificación son asintomáticas y leves, generalmente no necesitan hospitalización, moderadas y severas generalmente necesitan hospitalización. Y ojo, siempre hay que estar pendiente de la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la diaforesis, la astenia, la disnea y la diarrea. O sea, se hospitaliza o no, mientras estemos a cargo del paciente, siempre tenemos que preguntar eso. Por eso a los pacientes que no fueron hospitalizados, se les recomendó que se compren un tensiómetro digitálico y un pulsioxímetro. Y así se les hacía el seguimiento. Dentro del plan, ojo, aquí viene por la situación el contagio de días. Si es hisopado, va a servir dentro de los 8 primeros días. Si es sangre, después del 9º día, generalmente hasta la 2ª semana. Si ya tiene más de 2 semanas, sirve el esputo. Por eso hay mucha confusión con respecto a esto de aquí, que a veces sí tiene COVID, pero el hisopado sale negativo, pero claro, se le hicieron al 9º día. En la tomografía tenemos que ver varias características: cuánto de Corrat tiene, qué extensión tiene y qué fase se encuentra. Fase esmerilada, mixta o un Kreis-Pavin, que ya son zonas de fibrosis y todo eso. El tratamiento, en el examen de sangre se pediría los reactantes de fase aguda para de aquí, que es de la ferritina, el dímero D, PCR, DHL y procalcitonina, a más de todo el resto de aquí. Y finalmente el tratamiento ambulatorio u hospitalario, dependiendo de esta situación. Acuérdense que no existe una situación fija sobre el tratamiento. Se utiliza el paracetamol, N-acetilcisteína, zinc en su debido tiempo, se utilizó la hidroxicloroquina, lopinavir, ritonavir, que ya pasó. El ricindenavir está cojeando, el toliduzumab ya cayó también, y los antibióticos respectivos. Y finalmente la citromicina se utiliza como inmunomodulador, no como antibiótico necesariamente. Gracias.